En este documental se llega a ver los lugares históricos de Jordania. Este país está lleno de la historia de la humanidad. Voy a tratar de mostrar los lugares en el orden cronológico, comenzando con la ciudad de Amán, que fue construida durante la Edad de Piedra en el 7000 a.C. Es una de las contiguas ciudades inhabitadas en el mundo. Verán las ruinas de Jerash, la más famosa arquitectura romana del mundo fuera de Italia. Yo les mostraré la cueva donde, después de la destrucción de Sodoma, el profeta Lot buscó refugio. Luego nos dirigiremos a Petra. Esta maravillosa ciudad fue destruida en la época del profeta Saleh. Luego, el monte Nebo, donde se cree que el profeta Moisés había visto por primera vez a la tierra prometida en la cual él nunca volvería a entrar. Se cree que él está enterrado allí. Jesucristo fue bautizado aquí, en el río Jordán. Los profetas de varias religiones monoteístas han vivido y muerto aquí. También mostraré las tumbas del profeta Job, el profeta Aarón, el profeta Jetro y el profeta Josué. También se llega a ver la cueva de los 7 durmientes. Te llevaré a Mutah, donde durante toda la vida del profeta Mahoma, los musulmanes se enfrentaron en una famosa batalla contra un ejército combinado bizantino-gasanid. Te mostraré las tumbas de varios compañeros de los profetas, incluyendo las de Bilal Habashid, Jabar ibn Abi Talib y Said ibn Haridar. A continuación, vamos a ver varios castillos de los cruzados Salahuddin y Omeyas. Si te gusta mi esfuerzo, por favor, haz clic en el botón que encontrarás en YouTube en la parte inferior izquierda de este video. También voy a agradecer si ustedes escriben sus valiosos comentarios. Muchas gracias. Wadi Errun es un gran cañón hermoso, rodeado de inmensas montañas de formas caprichosas, con arena del desierto en color rosa que se eleva en forma vertical. No ha cambiado mucho en 90 años desde que Lorenz de Arabia estuvo aquí. La atemporalidad, el silencio, la escala de todo ello, escarpados acantilados, arenas sin límites y el rojo sangre marcaba que se acercaba la noche. Vale la pena captar esta imagen en el recorrido por Rum. Estas montañas son de 1840 metros. El cañón es de aproximadamente 120 kilómetros al sur de Petra y cerca de 55 kilómetros al este de la ciudad portuaria de Aqaba. La palabra árabe Wadi Errun significa el Valle de la Luna. Esta área es uno de los destinos turísticos más importantes de Jordania y atrae a cantidad de turistas extranjeros. Las actividades más populares en el ambiente del desierto incluyen acampar bajo las estrellas, montar a caballo, sedentarismo y escalar la roca entre las formaciones rocosas masivas. La famosa película Lorenz de Arabia fue filmada aquí. Puesto que esta zona es enorme y no quería terminar en Arabia Saudita, tomé un jeep 4x4 con un guía local. El conductor nos llevó por todos lados, incluida una colina de arena que daba miedo. Ahora, esto es el lugar de varias tribus beduinas. Wadi Errun ha estado habitada desde varias generaciones. Esta gente, amable y hospitalaria del desierto, se alojan en Wadi Errun en campamentos nómadas que están dispersos en toda la zona. Fui invitado a compartir un té de menta en esta carpa negra por los beduinos y acepté su oferta amistosa. En esta cueva se encuentran petroglifos que están grabados en las paredes. Representan seres humanos y antílopes que se remontan a los tiempos tamúnicos. La cueva es de aproximadamente 1 milla de largo y completamente a oscuras. Es peligroso entrar porque puede contener serpientes y escorpiones. Este polvo colorido en la entrada es utilizado por las mujeres beduinas como maquillaje.
Aquí, en el laberinto de piedra arenisca monolítica y rocas de granito, se han encontrado dibujos antiguos rupestres de 4000 años. Al igual que cualquier cañón, se puede disfrutar el eco de sus llamadas. La reserva de Wadi el-Muhib es la reserva natural más baja del mundo, situada en el paisaje montañoso al este del Mar Muerto, a unos 90 kilómetros al sur de Amán. La reserva es de 220 kilómetros cuadrados. Fue creada en 1987 para la vida de las aves que la misma reserva apoya. Se extiende hasta las montañas de Kerak y Málaga, al norte y al sur, llegando a 900 metros sobre el nivel del mar en algunos lugares, y la quebrada ingresa en el Mar Muerto. Wadi el-Muhib es el río bíblico Arnón. El Arnón siempre ha sido una línea divisoria importante, por lo menos por algún tiempo antes de que se separara el período hebreo, los moabitas de los amorreos. Más tarde, mientras los israelitas estaban cruzando el profundo valle del Arnón, en el camino a la tierra prometida, los amorreos se escondieron en las cuevas con la intención de atacar a los viajeros desprevenidos. Pero el arca de la alianza, que precedió a los hijos de Israel, hizo que las alturas se hundieran y el valle se elevara. Como resultado, los amorreos que estaban ocultos fueron aplastados en las cuevas y los israelitas salvados del planeado ataque. El milagro hubiera sido desapercibido por los israelitas si Dios no hubiera causado el pozo que se acompañó vomitando partes de los cadáveres. En este punto, los hijos de Israel cantaron la canción del pozo. En conmemoración de este milagro, los rabinos decidieron que una bendición especial debía ser pronunciada al ver el Arnón. Si quieres ingresar, tendrás que subir la quebrada en el lecho del Wadi, frente a la poderosa corriente. Te sugiero que vayas con un guía y te unas a un grupo. Hay varios lugares donde deberías usar cuerdas y escaleras para subir. El viaje termina en esta increíble cascada donde uno puede disfrutarlo. En el camino de vuelta, puedes flotar en la piscina de la cascada. En mi caso, ten por seguro que fue una experiencia increíble. Amán es una de las ciudades inhabitadas más antiguas del mundo, con una excavación descubriendo casas y torres que se cree que se han construido durante la Edad de Piedra en el 7000 a.C. Hay muchas referencias bíblicas de la ciudad, que por el 1200 a.C. se había convertido en la capital amonita de Rabba Amón. La ciudad pasó a llamarse Filadelfia después de que Ptolomeo Filadelfus gobernara en el siglo III a.C. Después de estar bajo el dominio seleucida y el imperio nabateo, Filadelfia fue tomada por el rey romano Herodes en el año 30 a.C. Durante el período bizantino, Filadelfia fue la sede de un obispo cristiano y fueron construidas en expansión varias iglesias. La ciudad fue invadida por los persas sasánidas en el año 614 después de Cristo. Su gobierno fue de corta duración. Sin embargo, colapsó ante los ejércitos árabes del Islam alrededor del año 635 después de Cristo. El nombre de la ciudad regresó a su origen semítico de Amón o Amán. Amán está construida sobre 7 colinas o jabals, cada uno de los cuales más o menos define un barrio. Descendiendo de la ciudadela y 5 minutos a pie al este del centro, se encuentra el Teatro Romano. Es la reliquia más evidente e impresionante de la antigua Filadelfia. El teatro fue construido durante el reinado de Antonio Pío entre el 138 al 161 después de Cristo. Se corta en el lado norte de una colina que una vez sirvió como una necrópolis o cementerio. Es muy similar en diseño al anfiteatro en Jerash y tiene capacidad para 6.000 espectadores.
el teatro todavía se utiliza periódicamente para eventos deportivos y culturales. Jerash se localiza a 48 kilómetros al norte de Amán. Este es uno de los sitios más grandes y mejor conservados de la arquitectura romana en el mundo fuera de Italia. Hasta nuestros días, sus calles empedradas y columnas, templos elevados de montaña, hermosos teatros, espaciosas plazas públicas, baños, fuentes y murallas perforadas por torres y puertas permanecen en condiciones excepcionales. Este lugar transporta en el tiempo a los visitantes a unos 2000 años atrás. Los visitantes entran en el lado sur por el Arco de Adriano, construido en honor a su nombre. Muy cerca se encuentra el hipódromo, donde se celebraban carreras de carros y eventos deportivos. Un poco más abajo, en la pista, está la Puerta del Sur. Era parte de la muralla del siglo IV después de Cristo. Dentro de las murallas que quedan de la ciudad, los arqueólogos han encontrado los restos de asentamientos que datan del Neolítico. Indica la ocupación humana en este lugar por más de 6.500 años. Esto no es sorprendente, ya que la zona es ideal para que la habiten los humanos. Jerash tiene un suministro de agua al año, mientras que su altitud es de 500 metros, le otorga un clima templado y una excelente visibilidad en los alrededores de las zonas bajas. El templo de Zeus da a la amplia plaza oval que mide 90 por 80 metros, rodeada por una columnata de columnas jónicas del primer siglo. Tenía 2 altares en el medio que fueron reemplazados con una fuente en el siglo VII después de Cristo. Una columna central fue recientemente construida para llevar la llama del Festival de Jerash. La historia de Jerash es una mezcla del mundo grecorromano de la cuenca del Mediterráneo y las antiguas tradiciones del Oriente Árabe. No fue hasta la época de Alejandro Magno, en el siglo IV a.C., que Jerash realmente comenzó a convertirse en una ciudad de tamaño considerable. Pero fue durante el período de la dominación romana que Jerash, conocida entonces como Gerasa, vivió su edad de oro. Desde la plaza oval, una escalera conduce al recinto sagrado del templo de Zeus, que fue construido durante el 162 después de Cristo. Otra escalera lleva al templo y está rodeada por columnas corintias de 15 metros de altura. El Cardo Maximus se extiende al norte desde la plaza oval, la principal vía romana de Jerash. Todavía está pavimentado con las piedras originales y lleva los surcos de las ruedas de los carros. Como parte de la remodelación de la calle alrededor del 170 después de Cristo, las columnas jónicas originales fueron sustituidas por una columnata corintia más decorativa. El cardo se alinea con una amplia acera y algunas tiendas. Un sistema de drenaje subterráneo que corre por toda la longitud de la calle, en la que el agua de lluvia se canaliza a través de los agujeros a los lados de la calle. La columnata del cardo se hace más alta en la entrada al mercado. A la izquierda hay una estructura en ruinas. Aquí hay una fuente con una cabeza de león fechada en el 211 después de Cristo. La siguiente estructura del cardo después del mercado es una mezquita omeya descubierta recientemente, donde las excavaciones están todavía en curso. Poco después de la mezquita hay una calle más pequeña que corre de este a oeste. Al sur se encuentra el tetrapilón, que marca la intersección del cardo con el Decumanus del sur. Solo las partes bajas de las 4 columnas marcan la intersección que permanece hoy. La primera referencia histórica conocida a Jerash se remonta al segundo o principios del siglo I a.C.
Poco después de que Roma tomó el control de Siria, el emperador Pompeyo en el año 63 a.C. nombró a la conquistada Gerash como una de las grandes ciudades de la Decápolis. Esto trajo grandes beneficios económicos a Gerash y el comercio floreció con el imperio nabateo Sedempetra. En el año 106 después de Cristo, el emperador Trajano anexionó el rico reino nabateo y creó la provincia de Arabia. Esto trajo aún mayores riquezas comerciales que se vertieron en Gerash, la cual disfrutó de una explosión activa en la construcción. El granito fue traído de lugares tan lejanos como Egipto y los viejos templos fueron construidos de acuerdo a la última moda arquitectónica. La ciudad había recibido un nuevo impulso de estatus con la visita del emperador Adriano en el 129 después de Cristo. Para honrar a sus huéspedes, los ciudadanos levantaron un arco del triunfo monumental en el extremo sur de la ciudad. La prosperidad de Gerash alcanzó un auge a comienzos del siglo III, cuando fue otorgada con el rango de colonia romana. Durante esta edad de oro, Gerash pudo haber tenido una población de 20.000 personas. Continuando hacia el norte por el Cardo, el siguiente edificio a la izquierda es la puerta ricamente tallada del templo romano del siglo II de Dionisio, que fue construida como una iglesia bizantina en el siglo IV. Se la ha apodado la catedral, pero no hay ninguna evidencia de que esta fuera la iglesia del obispo. En la parte superior de las escaleras contra la pared hay un santuario de la Virgen María, con una inscripción pintada de Santa María y los arcángeles Miguel y Gabriel. Justo detrás de la catedral está la gran iglesia de San Teodoro, construida en el año 496 después de Cristo. Entre las dos iglesias hay una pequeña plaza pavimentada con una fuente en el centro, que era originalmente el atrio de la catedral. La antigua ciudad conservada hoy fue el centro administrativo, civil, comercial y cultural de esta comunidad, cuando la mayoría de los ciudadanos de la ciudad vivían sobre el lado este del valle de Gerash. A medida que el tercer siglo avanzaba, el comercio tomó el control siendo la principal vía. Gerash entró en decadencia cuando sus lucrativas rutas comerciales se hicieron menos transitadas y por lo tanto menos valiosas. Detrás de San Teodoro, en el extremo oeste del lugar, se agrupan las ruinas de 3 iglesias bizantinas en torno a un patio compartido. En el norte está la iglesia de San Cosme y San Damián, dedicadas a los médicos gemelos que fueron martirizados en el siglo IV. Ellos también tienen una hermosa iglesia en Roma. Esta iglesia tiene los más espléndidos mosaicos en el suelo que van a ver en Gerash. Una inscripción data que el mosaico es del 553 después de Cristo. Las imágenes son del capillero Teodoro y su esposa Georgia, rezando con los brazos extendidos. La mitad de las 3 iglesias es la de San Juan Bautista, que data del 531 después de Cristo. Su piso de mosaico, ahora dañado, incluye imágenes de las 4 estaciones, las plantas y los animales, y también de las ciudades de Alejandría y Menfis en Egipto. La iglesia de San Jorge, la más meridional, fue construida en el 530 después de Cristo. Se siguió utilizando después del terremoto del 749 después de Cristo, y sus mosaicos fueron destruidos cuando el movimiento iconoclasta cristiano del siglo VIII prohibió la representación de los seres humanos y los animales. A mediados del siglo V, el cristianismo se había convertido en la principal religión de la región, y numerosas iglesias fueron construidas en Gerash. Muchas iglesias fueron construidas con piedras extraídas de los templos paganos, y los restos de varias de estas se pueden ver hoy en día. Gerash fue golpeada además por la invasión persa del 614 después de Cristo y la conquista musulmana del 636 después de Cristo. Una serie de terremotos en el año 749 después de Cristo
hizo un grave daño a la ciudad y aceleró su declive, y su población descendió a 4.000. Los cruzados describen a Jerash como deshabitada y quedó abandonada hasta su redescubrimiento en 1806, cuando un viajero alemán la encontró y reconoció una pequeña parte de las ruinas. La antigua ciudad fue enterrada en la arena, lo que explica su extraordinaria conservación. Se ha revelado poco a poco a través de una serie de excavaciones que comenzaron en 1925 y continúa hasta nuestros días. El espléndido resort del Mar Rojo de Jordania es en realidad un punto de partida ideal para explorar varios lugares de interés en el sur de Jordania. Aqaba es un lugar divertido. Está situado en el borde del Mar Rojo frente a la ciudad israelita de Eilat. Desde hacía ya 5.000 años, Aqaba ha desempeñado un papel importante en la economía de la región. Era el cruce principal para las rutas marítimas y terrestres de Asia, África y Europa, un papel que sigue desempeñando en la actualidad. La historia de la ciudad se remonta a la época del rey Salomón. Los israelitas pasaron por esta zona en sus viajes al desierto y más tarde el profeta Moisés, la paz sea con él, los llevó cerca de aquí, en su desvío alrededor de Edom. Su gran ventaja es el propio Mar Rojo. Desde el centro de la ciudad, las fronteras de Israel, el Sinaí, de Egipto y Arabia Saudita no son más de 30 minutos en coche. Esta es la tumba de Nabi Jassir, situado en Ashab. También se conoce como profeta Asher, quien fue uno de los 12 hijos del profeta Jacob, la paz sea con él. Nació en el año 1562 a.C. Yendo al fondo de esta tumba hay una entrada que baja a la cueva que contiene una larga tumba. Encontré a su hijo en el tomo de Jerusalén llamado Bni Jassir. En hebreo, Bni Jassir significa hijo de Jassir. Según el libro del Génesis, Asher realizó la venta de su hermano José, la paz sea con él, hacia la esclavitud. Asher se instaló con su familia en la tierra de Canaán, hasta la fecha Jordania. El libro de Génesis afirma también que en su lecho de muerte, Jacob, la paz sea con él, bendice a Asher diciendo que el pan será grasa y deleitará al rey. Algunos musulmanes creen que él era un profeta. Solo Dios sabe lo mejor. El posible sitio de la tumba del profeta Jetro, la paz sea con él, se encuentra cerca de la ciudad de Al-Sal, 10 kilómetros al oeste de Amán, Jordania. En el Islam, se lo conoce como profeta Shuaib alayhi salam. La zona también es conocida como Wadi Shuaib, étnicamente árabe. Es considerado el suegro de Musa alayhi salam y fue enviado a los madianitas, una comunidad de comerciantes que controlaban las grandes rutas comerciales entre Yemen y Siria y entre Irak y Egipto a las orillas del Mar Rojo. El profeta Shuaib alayhi salam se menciona en el Sagrado Corán 11 veces. Los madianitas eran originalmente verdaderos seguidores del profeta Ibrahim alayhi salam, pero poco a poco, a través de los siglos, se habían involucrado en la desobediencia y el pecado. En concreto, han participado en la idolatría y las costumbres politeístas, engañando al dar medidas, pero afirmando su totalidad o más derecho, y falsedad en todos los aspectos y robando a la gente. El profeta Shuaib alayhi salam estaba muy molesto al ver a su pueblo practicar las malas acciones. Les aconsejó que buscaran el perdón de Dios. Desafortunadamente, la comunidad no prestaba atención a su advertencia y los amenazaba con el castigo. Después de años de predicación, Dios le pidió que abandonara su comunidad y su pueblo porque serían posteriormente destruidos por un terremoto.
El posible sitio de la tumba del profeta Ayub, la paz sea con él, se encuentra cerca de la ciudad de Al-Sad, 10 kilómetros al oeste de Amán, en Jordania. Se lo considera un profeta en el Islam y se conoce como profeta Ayub alayhi salam. Esta es su tumba. Se le menciona en el Corán varias veces. Su historia en el Islam es similar a la de la Biblia hebrea. El linaje del profeta Ayub alayhi salam va al profeta Ishaq y al profeta Abraham alayhi salam. El profeta tenía un montón de bienes en la tierra de Asham, dinero, animales de granja y muchos niños y sirvientes. Dios afligió al profeta Ayub alayhi salam haciéndole perder todo su dinero, todos sus hijos murieron y él se enfermó de una enfermedad muy grave. El profeta fue infligido con esta grave enfermedad por tanto tiempo que su paciencia con su enfermedad se hizo famosa. La gente solía decir, esto requiere la paciencia del profeta Ayub alayhi salam, usándolo como un ejemplo de una persona paciente. Un día, después de 18 años de enfermedad, el profeta encontró un ángel que le ordenó golpear el suelo con el pie. El profeta así lo hizo y el agua brotó de la tierra. El ángel le dijo que se bañara con el agua y bebiera de ella. Así lo hizo y sanó por completo. Estaba como había sido antes. Dios hizo al profeta joven otra vez. Está narrado que el profeta Job murió a la edad de 93 años. El monte Nebo está a 26 kilómetros de Amán y solo a 10 minutos en coche de Madaba. El monte Nebo es uno de los lugares cristianos santos más importantes de Jordania. Este es el lugar donde se cree que el profeta Moisés vio por primera vez a la tierra prometida, a la cual nunca volvería a entrar. Aquí se tiene una magnífica vista del Mar Muerto y un panorama de las montañas y las coronadas alturas de Jerusalén que son visibles en la distancia. En la cima del monte Nebo, el profeta Moisés dio a su pueblo las leyes divinamente reveladas. Generalmente, reconocen que Moisés fue enterrado en el monte Nebo, aunque no hay ninguna tumba real que marque ese lugar. El Sagrado Corán describe en detalle la vida y la misión de Moisés. De hecho, Moisés es el profeta más mencionado en el Sagrado Corán. En el siglo IV, los primeros cristianos convirtieron el antiguo edificio en una iglesia para conmemorar el lugar de descanso del profeta Moisés e hicieron peregrinaciones a él desde Jerusalén. La primera iglesia fue ampliada posteriormente a la actual basílica, donde también se exhiben una colección de mosaicos bizantinos. Aquí, en estos árboles, los visitantes atan un pedazo de tela al mismo tiempo que piden sus deseos. En la necesidad de agua, el profeta Moisés golpeó una roca con su vara y surgieron 12 fuentes, llamados Uyun Musa o Moisés. Los manantiales están cerca de Madaba, pero hoy casi todos están secos. La tumba de Yusa bin Nun bin Efraín, la paz sea con él, se encuentra cerca de la ciudad de Al-Sad, 10 kilómetros al oeste de Amán, en Jordania. Él era el bisnieto del profeta Yusuf, la paz sea con él. Estaba muy cerca del profeta Moisés, la paz sea con él, y tomó su lugar como el líder de los Bani Israel después de su muerte. Él no se menciona por su nombre en el Corán, pero su nombre aparece en otra literatura islámica. Fue considerado por algunos eruditos clásicos como el sucesor del profeta Musa, mientras que otros lo ven como un hombre piadoso, pero no como a un profeta. En el relato coránico de la conquista de Canaán, se hace referencia a Josué, pero no se lo nombra como 2 hombres temerosos a Dios, a quienes Dios había concedido su gracia. Después de que el Bani Israel huyó de la esclavitud en Egipto y anduvo errante por el desierto durante 40 años, el profeta Musa, la paz sea con él, murió cerca de Bait al-Maqdis, a menudo conocida como la Tierra Prometida. El profeta Yusa bin Nun, la paz sea con él, se hizo cargo y dirigió el Bani Israel sobre el río Jordán y en los alrededores de Jericó. Era una espléndida ciudad con grandes palacios.
Él asedió la ciudad durante 6 meses y luego, con un empujón final, llevó a su ejército y la conquistó. Vivió entre 110 o 127 años. Petra es una ciudad antigua de piedra, una de las nuevas 7 maravillas del mundo y la atracción más famosa de Jordania. Situada cerca de 260 kilómetros al sur de Amán, Petra es famosa por su arquitectura excavada en la roca y los sistemas de conductos de agua. Otro nombre de Petra es la ciudad rosa por el color de la piedra en la que está tallada. La película de los cazadores del Arca Perdida fue filmada aquí. En este sitio también lo utilizaron en la película de la Última Cruzada como el sitio de escondite del Santo Grial. Una de las primeras cosas que se pueden ver alrededor de la entrada a Petra son 3 grandes bloques de pie que miden entre 6 y 8 metros de altura. La tradición dice que contenían genios y que estaban situados allí para proteger a la ciudad. En la antigüedad, Petra podía haber sido abordada desde la llanura de Petra o posiblemente desde el altiplano hacia el norte. Hoy en día, la mayoría de los visitantes se acercan a la antigua ciudad de Oriente. La impresionante entrada oriental conduce vertiginosamente a través de un desfiladero estrecho y oscuro. Hay lugares con solo 3 a 4 metros de anchos llamados shik. El shik es una gran grieta en la tierra formada en las profundidades por la actividad sísmica que ha asolado la zona desde entonces. Al igual que en la antigüedad, nos acercamos al centro de Petra por el shik, una profunda y sinuosa grieta en la roca de 1,5 kilómetros que varía en ancho de 5 a 200 metros. Debido a la larga distancia, decidí montar un caballo, aunque se puede caminar o ser llevado en un carruaje tirado por caballos. A medida que se avanza a través del shik, hay paredes como torres de montañas empinadas de más de 200 metros a ambos lados, creando una escena majestuosa. Pero el shik puede ser tan hermoso como mortal, y en 1963, un aguacero repentino hizo torrentes de agua por el estrecho desfiladero y 28 personas se ahogaron en una inundación de la que no había escapatoria. 4 veces en la historia de la península arábiga, los árabes, unidos y en ráfagas desde los desiertos, conquistaban otras naciones. El primero es descrito en el Corán como la gente de Ad. La Biblia describe esto como una alianza de tribus encabezada por los edomitas que vivían en la tierra de Uz. Al final los egipcios aplastaron la alianza y las tribus restantes se dispersaron y se convirtieron en tribus pequeñas y aisladas en el desierto. Finalmente Saudita se une de nuevo, esta vez bajo la dirección de los madianitas. El Corán y los registros bíblicos cuentan claramente cuando las tribus se unieron bajo el liderazgo de Madián y desafiaron a las naciones fuera de la península. Esta vez encontraron la derrota en su levante. Muchos siglos más tarde, las tribus de Ismael tomaron el liderazgo, pero ahora estaban bajo la dirección de la tribu Namatea, que eran descendientes del hijo mayor de Ismael. Este imperio sería diferente, porque la columna vertebral de este imperio fue el comercio y no la fuerza militar. Los judíos solían llamarlo nabateos, y el Sagrado Corán lo llamaba la gente de Tamud. La sociedad tamudiana se regía por una familia real que se inclinaba hacia el espíritu de la democracia. Con su incorporación al Imperio Romano, Petra alcanzó el apogeo de su crecimiento con una población estimada entre 20.000 y 30.000 habitantes. Pero la suerte de la gran ciudad de piedra comenzó a declinar con el cambio en las rutas comerciales del norte de Palmira en Siria. Luego, en el año 363 después de Cristo, el desastre los golpeó aún más duro con el cambio de las costumbres humanas. Petra además fue devastada por un terremoto importante que destruyó sus estructuras independientes. Por suerte se han conservado las grandes rocas que tallaban los edificios. La ciudad fue redescubierta por los exploradores europeos en el siglo XIX. En ese momento, cualquier conocimiento local de la historia de Petra había caído en el olvido y se sustituyó por la leyenda. Su estrecho y sinuoso camino a través de los altos acantilados que protegen el sitio en el este sigue siendo una de las grandes experiencias para el visitante de hoy.
y es probablemente responsable de la creencia de que fue aquí que el profeta Moisés golpeó la roca para obtener agua para su pueblo nómade después de la salida de Egipto. Es la primera de las historias vinculadas a Moisés y ahora asociada a toda la cuenca de Petra. El valle que divide el centro de la ciudad fue bautizado Wadi Musa, un nombre que se encontró por primera vez en los registros de los cruzados. Finalmente llegué al final del jeep. La grieta se abre de repente hacia afuera sobre el más impresionante de todos los monumentos de Petra, llamado Al-Kasneh, que en árabe significa el tesoro, uno de los más grandes restos de cualquier sitio antiguo conocido, tallado en la roca de la ladera de la montaña, y su fachada se eleva a más de 40 metros de altura. Al-Kasneh obtiene su descripción monetaria de una leyenda. Cuentan que una vez los piratas escondieron todos sus tesoros allí. Más tarde, los ladrones beduinos disparaban periódicamente armas en el edificio en intentos fallidos de encontrar el mítico tesoro, y los agujeros de bala son claramente visibles hoy en día. En realidad, el tesoro es una tumba tamudiana, probablemente real. Posiblemente fuera del famoso rey Aretas IV, el más entusiasta promotor de la arquitectura en Petra. Dentro de la enorme puerta maciza, la cámara de la tumba tiene un diseño interior simple de los monumentos funerarios de Petra. Es la propia fachada uno de los mejores ejemplos de la talla tamudiana, que incluso después de unos 2 milenios todavía impresiona al espectador que entra al patio delantero del tortuoso jeep. Petra era la capital de los semitas tamudianos de habla árabe y el centro de comercio de las caravanas. Encerrado por enormes rocas y regado por un arroyo perenne, Petra no solo posee las ventajas de una fortaleza, sino que controlaba las principales rutas comerciales que atravesaban a Gaza en el oeste, a Bosra y Damasco en el norte, a Aqaba y Leuce provenientes del Mar Rojo y desde el desierto hasta el Golfo Pérsico. Ellos proporcionaban alimentos, agua y la protección a las caravanas que pasaban. En los tiempos antiguos, Petra era un lugar verde y vibrante, regada por las lluvias estacionales que caían por los acantilados y en el valle del desierto. El control de este agua era esencial para la vida y los tamudianos dominaban las habilidades de la ingeniería hidráulica. Sorprendieron como ingenieros. Ellos canalizaban el agua por una serie de alcantarillas de cerámica forradas, haciendo posible la vida en este árido rincón. Las recientes excavaciones han demostrado que la capacidad de los tamudianos para controlar el suministro de agua fue lo que llevó al surgimiento de la ciudad en el desierto. En efecto, la creación de un oasis artificial estaba realizado de una manera tal que el enemigo no podía encontrarlos. La evidencia arqueológica demuestra que los tamudianos controlaban las inundaciones con el uso de presas, aljibes y conducciones de agua. El sedimento quedaba en la parte inferior de las presas y el agua fluía hacia los depósitos ocultos a través de canales de terracota. Así el agua almacenada podía utilizarse incluso durante los periodos prolongados de sequía, y la ciudad prosperó por su venta. Los restos del agua tamudiana, obras que hoy en día aún son visibles, muchos se han reconstruido a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, con el fin de proteger a las ruinas de la ciudad de las lluvias que aún caen por las laderas del valle. Un poco más lejos de El Tesoro, en el centro de la ciudad, al pie de la montaña llamada Nehr, hay un teatro enorme, situado de manera tal que atrae a la vista del mayor número de tumbas, y el punto donde el valle se abre a la llanura del sitio de la ciudad se revela con efectos sorprendentes. De hecho, el anfiteatro en realidad ha sido cortado en la ladera y en varias de las tumbas durante su construcción. Las lagunas rectangulares en los asientos son todavía visibles. Casi encerrado en 3 lados, las paredes de la montaña son de color rosa, divididas en grupos por las fisuras profundas, y llenas de tumbas cortadas en la roca en forma de torres. Las maravillas continúan por el espectacular valle. El auditorio, de 4.000 asientos,
También es cortado en la rica piedra arenisca roja. Tumbas y templos se elevan desde el acantilado a cada lado. La parte superior se ahueca en el acantilado y los nobles veían los espectáculos en forma privada. Esta parte del país fue asignada por la tradición de los óreos. Los hábitos de los nativos originales pueden haber influido en las costumbres tamudianas de enterrar a los muertos y ofrecer culto en cuevas medio excavadas. Los beduinos llevaron los cuerpos de esta tumba y utilizaron estas tumbas como dormitorios. Dormir en el interior de las tumbas los protegía del frío. Ellos utilizaban esta tumba como un cuarto de estar. La evidencia es evidente mirando el techo ennegrecido, que es un signo de la cocción de alimentos dentro de la tumba. Otras tumbas también han dado nombres gratuitos, incluso si no se adjuntaban a grandes leyendas. Por ejemplo, los que abarcan parte de la cara oeste de la montaña, Jabal al-Quttar, a través del cual el Sheikh serpentea, se conocen hoy en día como las tumbas del Grupo Royal. Con cada fachada, las tumbas poseen un título bastante extravagante: 3 pisos, seda, corintio, salón de la justicia. Como solo una de las tumbas de Petra tiene toda la mención en su fachada, inventar nombres populares para los más impresionantes las ha convertido en una tradición para los cartógrafos y guías turísticos. Probablemente, en el curso del tiempo, cada tumba también logre una historia para tener su nombre. Esto es, por supuesto, relativamente un inofensivo mito de decisiones, siempre y cuando los oyentes no se tomen el asunto muy literal o muy en serio. El primer ejemplo es la construcción del mayor templo de masonería a la deidad del jefe masculino tamudiano, Túchares. Impresionados por el tamaño del edificio, los creadores de mito invocaron de nuevo la magia del faraón, y hasta la fecha, el edificio lleva el nombre de Qasr bin al-Farun, el palacio de la hija del faraón. Este templo, dedicado a Alat, la diosa suprema tamudiana, tiene decoraciones felinas en los capiteles alrededor de la plataforma del altar. El templo de los leones alados ahora ocupa un lugar prominente en los anales nublados de Petra, y la pobre Alat quedó completamente fuera del cuadro. Los tamudianos eran famosos por su habilidad para tallar las rocas. Ellos adoraban a los dioses y diosas de los tiempos preislámicos árabes, así como algunos de sus reyes deificados. Muchas estatuas talladas en la roca muestran a estos dioses y diosas. 3 de los ídolos adorados por los no creyentes en el tiempo del profeta Salih, la paz sea con él, Lat, Usa y Manat, tienen sus orígenes con los nabateos. Ellos solían creer que eran las hijas de Alá, Dios. Los habitantes de Tamuz son una tribu que se menciona en el Corán, de los cuales se sabe eran una cantidad sustancial. Las fuentes históricas confirman que un pueblo conocido como Tamuz existió hace muchos años. Se cree que el pueblo de Al-Hijr, mencionado en el Corán, en realidad era la misma gente de Tamuz, porque el otro nombre de Tamuz es Ashab al-Hijr. Siendo ese el caso, la palabra Tamuz puede ser el nombre de un pueblo y Al-Hijr una de las ciudades que fundaron. Mientras que el Corán no menciona a Petra por su nombre como la ciudad capital de Tamuz, es muy probable que los constructores de Petra y el pueblo del profeta Saleh fueran una y la misma. El profeta Saleh intentó llamar a su pueblo a la adoración de un solo Dios, al que deben dar gracias por todas sus bondades. Pidió a los ricos para que dejaran de oprimir a los pobres y que se ponga fin a toda diablura y males. En efecto, el Sagrado Corán se refiere a los expertos trabajadores de la piedra así: los habitantes de Al-Hijr negaron al mensajero. Corán 15, 80, 84. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا
ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Salih dijo a su pueblo. Corán 7, 73, 79. بسم الله الرحمن الرحيم. Hoy en día, este lugar es un recordatorio de la maldición de los tamudianos. Uno de los aspectos inusuales de Petra es que ha sido habitada casi continuamente. Hasta 1984, muchos de sus edificios eran el hogar de los beduinos locales, quienes fueron trasladados a una vivienda moderna cerca de la ciudad adyacente a Wadi Musa. Nada me iba a preparar para ver el ataque a mis sentidos que experimenté durante muchas horas en Petra. Claro, yo había visto fotos, incluso estudié la literatura relacionada con cierta profundidad, pero presenciar la gran escala, la magnitud y la artesanía del lugar era verdaderamente alucinante. Una pregunta que se repetía en mi mente en cada vivienda y maravilla arquitectónica era: ¿cómo podían los seres humanos crear y tallar las viviendas en las rocas como las que yo estaba viendo? Las viviendas excavadas en las rocas parecían casi hechas como de una ingeniería inversa. La medida de habilidad y conocimiento deben haber sido inmensos. Betania, más allá del Jordán, es un pequeño afluente del río Jordán, que se alimenta de unos 5 manantiales. La tradición sostiene que estas fuentes proporcionan el agua que fue utilizada por Juan el Bautista para bautizar. Está a 1 hora al sur de la ciudad de Amán, justo al lado de la carretera del Mar Muerto. Por lo tanto, hay que dejar el coche y unirse a un tour con minibús hasta el sitio en compañía de un guía jordano. Me dijeron que la zona está minada y hay que quedarse con el guía. Tan pronto como empezó la gira, el guía del lugar empezó a decirnos números para introducir en el audio. Casi 20 minutos a pie en el estrecho pasaje, cubierto por espesos matorrales secos, en un ambiente muy tranquilo. Una gran experiencia y una enorme emoción nos invadía cuando pensábamos en la historia donde Jesús y San Juan habían caminado por la misma galera años atrás. En el lugar del bautismo no hay agua ahora. Está totalmente seca y a unos metros de distancia fluye el histórico río Jordán. Este lugar fue visitado por el Papa Juan Pablo II en marzo del año 2000 y dijo: en mi mente veo a Jesús
que venía a las aguas del río Jordán, no muy lejos de aquí, para ser bautizado por Juan el Bautista. A unos 50 metros del río Jordán, los bizantinos construyeron 3 iglesias para conmemorar el bautismo de Jesús por Juan. La primera iglesia fue construida sobre pilotes a causa de las inundaciones. El río marcaba la frontera entre Jordania y Cisjordania. Solo hay un lugar donde se puede acceder al río. Hay un lugar en Cisjordania custodiado por soldados israelíes, así como otro lugar en Jordania que está custodiado por soldados jordanos. En el lugar del bautismo, el río Jordán es muy estrecho, probablemente solo tiene entre 3 y 4 metros, de 10 a 12 pies de ancho, y la otra orilla del río es Israel. Había mucha gente del lado israelí quien también vinieron a ver el río. Te deben otorgar un permiso para poder ingresar en el río. Se puede también bautizar a otra persona. Sin embargo, tienes que ingresar, sumergirte y salir rápidamente del agua. También hay una iglesia griega de San Juan construida en un lugar de la antigua iglesia. Cuenta con hermosos murales. También tienen algunos huesos humanos colocados para ser vistos. En el libro del Génesis, Dios se refiere al valle del río Jordán alrededor del Mar Muerto como el jardín del Señor. Y se cree que es la ubicación del jardín del Edén. Para los cristianos, esta región inspira su fe. Este es posiblemente el lugar donde Dios habló por primera vez a Moisés. Es la tierra santa donde Dios dio sus 10 mandamientos, donde sufrió Job y fue recompensado por su fe, donde Jacob luchó con el ángel de Dios y donde Jesús fue bautizado por Juan. El clima puede ser muy caliente, por lo que debe usar algo apropiado y ponerse un sombrero. Un spray rápido de repelente de insectos es una necesidad, ya que hay moscas hematógafas, chupadoras de sangre, que son muy molestas. A pesar de que yo no soy cristiano, fue una gran sensación para mí visitar este lugar sagrado. Esta visita fue realmente una muy memorable para mí. Este lugar se llama la cueva de Ashab-e-Kahef. Esta cueva está situada en el suburbio de Amán. Alrededor del 250, el rey romano llamado Dakianos o Decio adoraría a los ídolos. Un joven descartó el culto pagano, creía en la unicidad de Dios y las enseñanzas del profeta Isa, la paz sea con él. Él atrajo a otro joven y luego a otro para formar un pequeño grupo. Cuando el rey se enteró de su rebelión, emitió una orden para que los mataran. Con el fin de salvar su fe, huyeron. Finalmente llegaron a la cueva en la que se realizaban oraciones a Alá, Dios, simplemente para tranquilizarse. Decidieron descansar allí por un tiempo, dejando al perro llamado Kitmir cerca de la entrada como guardián. Dios los puso a ellos y al perro a dormir durante 300 años. Tumbas bizantinas de la cual se han sacado los cuerpos. En el techo de la cueva hay un agujero en el que la luz del sol entra e ilumina la cueva. Hace un tiempo atrás había una pequeña iglesia construida en la parte superior de la cueva. Esto fue convertido en una mezquita con el mihrab aún visible por encima de la entrada. También es visible el minbar, donde el imán de Mushir lo utilizaba para presentar los discursos. A la izquierda de la entrada se encuentra un antiguo olivo. En el fondo se puede ver la hermosa mezquita que se ha construido recientemente. Continuando con la historia, cuando estos hombres murieron, fueron enterrados en la misma cueva junto con su perro. El Santo Corán describe su sueño en el versículo 18, Surah Kahf. بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. El Corán afirma que el periodo de tiempo que estos durmientes pasaron en la cueva fue de 300 años, en el cual el calendario de su pueblo fue cambiado de solar a lunar, y como consecuencia, el periodo de su sueño fue entonces de 309 años. Cuando se despertaron, no tenían idea de que dormían desde hacía siglos, y pensaban que solo habían dormido un par de horas. Cuando enviaron a uno de ellos para comprar comida, el comerciante se sorprendió al ver esas monedas tan antiguas y poco a poco el tiempo real que habían pasado en la cueva salió a la luz. Estos bloques de piedra artesanal son tumbas de los 7 durmientes. Hace algunos años, el gobierno tomó todos los cuerpos de las fosas y después de un examen colocó a todos los huesos en una tumba que tienen un orificio a través del cual los huesos de los 7 durmientes se pueden ver. También se han mostrado los huesos del perro. Mucha gente viene aquí para ver la cueva y el milagro de Dios. A los pies del castillo de Ahlul Saladino se pueden encontrar uno de los santuarios de San Jorge, la paz sea con él. En el Islam se lo conoce como el profeta Khizr, la paz sea con él. Es difícil encontrar el lugar en cuestión sin la ayuda de alguna persona local. Encontré una familia beduina descansando a la sombra de un árbol. Le pregunté a uno de los hombres que me mostrara el lugar y él gentilmente me llevó por la colina hasta Makam y Keskir. A pesar de que él no era un profeta, el profeta Khizr alayhi salam fue uno de los justos adoradores de Dios, santo favorito, y una serie de milagros que se han puesto de manifiesto a través de él. Él posee el conocimiento de los asuntos divinos y ocultos que dio al pueblo elegido por Alá. Ellos conocían el curso de los acontecimientos y sus resultados futuros, en la medida permitida por Dios, y actuaban en consecuencia. Todos los estudiosos de la gente del libro coinciden en que al individuo se lo describe como un esclavo nuestro a quien le habíamos concedido nuestra misericordia y a quien le habíamos dado nuestro conocimiento directo. En el versículo 65 de Surat Al-Kahf es el bendito Khidr alayhi salam. El profeta Khidr alayhi salam tiene muchos santuarios en Jordania y otros países. Esta hermosa iglesia griega ortodoxa de San Jorge se encuentra en Mádaba. Mádaba se encuentra a 30 kilómetros al suroeste de Amán. Esta ciudad es famosa por tener una de las mayores colecciones de mosaico en el mundo, la mayoría de los cuales son por lo menos de 1400 años de antigüedad. Desafortunadamente, la mayoría de los mosaicos bizantinos están enterrados debajo de la ciudad y están a la espera de ser descubiertos. Es por eso que Mádaba también se la llamó la ciudad de los mosaicos. Este mapa en mosaico bizantino del siglo VI muestra toda la región de Jordania y Palestina al norte y a Egipto en el sur. Este mapa incluye un plano apasionante de Jerusalén. A la izquierda está la puerta norte, de la cual
2 calles con columnas corren hacia el sur. En la calle recta a través del centro de la ciudad se encuentra el Santo Sepulcro abovedado, claramente inscrito sobre el norte, y puertas de este se encuentra la leyenda Ciudad Santa de Jerusalén. Mádaba tiene una larga historia que se remonta más allá del 1300 a.C. Fue mencionado por primera vez en la Biblia como Medeba en el momento del Éxodo. Los nabateos gobernaron esta ciudad durante el siglo I después de Cristo, y en la época helenística, bajo los romanos, fue una floreciente ciudad provincial con templos, calles, con columnas y rodeadas de una muralla sólida. Bajo los bizantinos, Mádaba se convirtió en la sede de un obispado, y en el año 451 después de Cristo, el obispo asistió al concilio de Caledonia. Durante este periodo, y en particular en el siglo VI, los mosaicos se prodigaban en iglesias y edificios públicos y privados. Málaga fue saqueada por los persas en el año 614 y su ruina fue total cuando ocurrió el terremoto del 747. Se encontraba abandonada desde hacía más de 1000 años hasta que en 1880 un grupo de 2000 cristianos de Irak se establecieron aquí. Fueron ellos, en el proceso de reconstrucción, que encontraron los mosaicos enterrados bajo los escombros. Mutaj es un lugar cerca de Kedak, en el sur de Jordania, donde los musulmanes se enfrentaron en una famosa batalla contra un ejército combinado bizantino-gaznid. Durante la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, en el año 629 después de Cristo, el profeta envió cartas a varios reyes, invitándolos al Islam. Una de esas cartas fue enviada al rey de Bursa a través de Haris bin Umayr al-Dir. Cuando llegó a Haris Muta, fue asesinado por Sarjel Ghazani, uno de los gobernadores de los Qaisar. El asesinato del enviado estaba en contra de todas las leyes morales. El profeta, naturalmente, estaba muy molesto cuando le llegó la noticia. Reunió un ejército de 3000 hombres para avanzar contra el enemigo. Esta fue la primera vez que los musulmanes lucharon contra los bizantinos. En esta expedición a Muta, el profeta colocó al mando a Said ibn Harijaj y le dijo: si Said fuera asesinado, entonces Jafar ibn Abi Talib tomará el mando, y si ambos murieran, luego tomaría el mando Abdullah ibn Rabaha. En su camino a Amán, se enteraron de que Heraclius había llegado con 100.000 soldados. Los griegos también se les unieron con otros 100.000 soldados. Cuando los musulmanes oyeron esto, se pusieron a pensar qué hacer porque no querían seguir adelante. Cuando el enemigo se acercaba, los musulmanes se retiraron a un pueblo llamado Mutar. Allí reunieron las fuerzas y comenzó la batalla. Said tomó el mando y luchó, hasta que murió a causa de la pérdida de sangre entre las lanzas del enemigo. Como un niño, él viajaba en una caravana cuando fue atacado por la tribu de los Banu Qais. Fue llevado como esclavo y vendido en la Meca. Fue comprado por Bibi Yadiga, quien lo ofreció como regalo al profeta en el momento de su matrimonio con él. Más tarde, el profeta Muhammad lo tomó como un hijo adoptivo. Said alayhi salam es el único compañero del profeta, expresamente mencionado en el Corán. Después del martirio de Said, Jafar ibn Abi Talib tomó la bandera y luchó. Él intencionalmente deshabilitaba su caballo para disipar cualquier idea de volver a casa desde el campo de batalla. Con la bandera en una mano y la espada en la otra, se metió en las líneas enemigas. El enemigo cortó su mano derecha, la que sostenía la bandera. Enseguida, transfirió la bandera a su mano izquierda. Cuando también se la cortaron, a la otra mano, sostuvo la bandera entre los dientes y la apoyaba con sus brazos ensangrentados.
Su cuerpo fue cortado en dos por una espada, por la espalda, y cayó muerto. En ese momento era el año 33. Más adelante fue conocido como Jafar el-Tayyar. En árabe significa la persona con dos alas para volar al paraíso. Jafar el-Tayyar alayhi salam era el primo paterno del profeta Muhammad alayhi salam y el hermano mayor de Hazrat Ali alayhi salam. Él fue uno de los primeros compañeros que emigró a Etiopía durante la persecución de los Quraysh. Fue el portavoz de los musulmanes, quien defendió con éxito a los inmigrantes en la corte del rey Negus contra los Quraysh, que los habían obligado a volver a la Meca. Entonces, Abdullah ibn Rabah tomó la bandera y luchó hasta que murió como un mártir. Con el tiempo, los bizantinos se retiraron, lo que permitió a la fuerza musulmana a retirarse de manera segura hasta Medina. Esta batalla fue un éxito estratégico. Los musulmanes habían desafiado a los bizantinos y habían hecho sentir su presencia entre las tribus beduinas árabes de la región. Bilal ibn Rabah o Bilal al-Habashi fue un compañero del profeta Muhammad alayhi salam. Originario de Etiopía, había nacido en la Meca. Era un esclavo emancipado. Bilal se enteró acerca del profeta Muhammad alayhi salam y sus enseñanzas. Él se convirtió al Islam, pero mantuvo su fe en secreto. Cuando su amo se enteró de que había optado por ser musulmán con el fin de castigarlo, ordenó a sus esclavos acostarlo en la arena caliente y ponerle piedras pesadas en su cuerpo para que no pudiera moverse. Después de que la noticia llegó al profeta Muhammad alayhi salam, pagó para liberarlo. Más tarde, Bilal, elegido por el mismo profeta, se convirtió en el primer muezzin, o el llamador de las oraciones. Bilal el-Habashi murió cuando tenía poco más de 60 años. Su tumba está en disputa. Alá sabe qué es mejor. Esta es la tumba del venerable compañero del profeta Muhammad Salal y Yaqub alayhi salam, Abdul Rahman bin Auf. Se encuentra en Jubayha, un suburbio de Amán. Esto marca el lugar del entierro de uno de los 10 bienaventurados, a quien el profeta Muhammad Salal y Yaqub alayhi salam prometió el paraíso. Abdul Rahman bin Auf participó en todas las grandes batallas y campañas del Islam, incluyendo Uhud, Khandak, la conquista de la Meca y Hunayn. Él era el firmante, en nombre de los musulmanes, en el Tratado de Hudaybiyah, un compromiso al que se llegó entre el profeta Mahoma y los líderes de la Meca, en el que la Meca dio reconocimiento político y religioso de la creciente comunidad de los musulmanes. Qasr Kadana es uno de los más famosos castillos del desierto situado al este de Jordania, a unos 60 kilómetros al este de Amán. Como está situado justo al lado de una carretera principal, se ha convertido en uno de los castillos más visitados del desierto. El castillo se encuentra justo al sur de la carretera 40, una importante carretera del desierto que une Amán con Azraq, la frontera con Arabia Saudita y las áreas remotas de Jordania Oriental e Irak. Se encuentra en una pequeña elevación a 15 metros sobre el desierto circundante. Se cree que fue construida en algún momento antes del siglo VIII después de Cristo, durante el primer período omeya por el califa Omeya Walid I, quien dominaba la región en ese momento. Una casa griega o bizantina pudo haber existido en el sitio. Es uno de los primeros ejemplos de la arquitectura islámica en la región. El edificio tiene 35 metros cuadrados de cada lado, con pequeñas torres en las esquinas salientes y una entrada redondeada que sobresale en el lado sur. Está hecha de bloques de piedra caliza en bruto.
situadas en una base de mortero de barro. El camino tiene piedras planas decoradas como revestimiento. En el interior del edificio hay 60 habitaciones en 2 plantas dispuestas alrededor de un patio central con una piscina de agua de lluvia en el centro. Muchas de las habitaciones tienen pequeñas aberturas para la luz y la ventilación. Algunas de las habitaciones están decoradas con pilastras, medallones y nichos ciegos acabados en yeso. Qasr Qarana combina diferentes tradiciones regionales con la influencia del Islam para crear un nuevo estilo. Las tradiciones constructivas sirias influyeron en el diseño del castillo, con aplicaciones de técnicas de construcción sasánidas. El diseño sigue el patio de las casas sirias, influenciadas por las costumbres bizantinas y romanas. Algunas de las habitaciones están dispuestas alrededor de una berlina, con la casa y otro apartamento en torno a un patio central. Al igual que los edificios sasánidas, el sistema estructural del castillo es de arcos transversales que soportan el techo. En el lugar fue necesario modificar las técnicas de construcción ligeramente. Los arcos no están conectados a la pared, sino que fueron colocados como brazos. El peso total de la estructura mantiene estos elementos juntos. Se utilizaron nuevos materiales de construcción como dinteles de madera, lo que permite que el edificio sea más flexible y resista a los terremotos. Los conceptos islámicos y públicos y privados se mostraron satisfechos por las ranuras estrechas con vistas al y desde el exterior, con ventanas grandes en el interior y al norte las terrazas separaban los 2 departamentos. Una habitación en el sur se reservó para la oración. Las ranuras de la pared no las podían usar los arqueros ya que tenían una apertura y forma incorrecta. En su lugar, sirvieron para controlar el polvo y la luz. También se las utilizó para aprovechar las diferentes presiones de aire para enfriar las habitaciones mediante el efecto Venturi. Qasr Qarana tenía una variedad de programas de defensa, agrícolas o comerciales, similares a otros palacios o meyas de la Gran Siria. Es probable que Qasr Qarana tuviera un uso temporal de agua debido a su limitado suministro. Hay diferentes teorías sobre la función del castillo. Pudo haber sido una fortaleza, un lugar de encuentro para los beduinos, entre ellos o con el gobernador omeya, o también utilizado como lugar de descanso para las caravanas. Este último es poco probable, ya que en esa época no estaban situados en una ruta comercial importante y carecían de fuentes de agua subterránea que eran muy necesarias para mantener grandes rebaños de camellos. En siglos posteriores, el castillo fue abandonado y descuidado. Sufrió daños por varios terremotos. Alois Musil la redescubrió en 1901 y a finales de 1970 se restauró. El desierto oriental de Jordania es implacable, un paisaje que recorre 800 kilómetros solitarios desde Amán a las afueras de Bagdad. A lo largo de la carretera principal hay pocas señales de vida. A unos 80 kilómetros al este de Amán se encuentra un pequeño palacio ricamente decorado y color arena, hecho en piedra caliza llamado Qusayr Amra. Se ha afirmado que el califa omeya al-Walid construyó Qusayr Amra entre el 712 y el 715 después de Cristo. Algunos estudios sugieren que Qusayr Amra fue construido por el califa al-Walid II entre el 724 y el 743, cuando todavía era un emir o príncipe. De cualquier manera, es uno de los más extraños y más espectaculares ejemplos del arte islámico, un monumento solitario en esta tierra abrazada por el sol. Pequeño en escala pero muy bien conservado, contiene estructuralmente 2 componentes principales, una sala de audiencia y un baño. Uno entra en el edificio desde el norte hacia la sala de audiencias rectangular. Al otro lado de la entrada principal se encuentra una alcoba con 2 pequeñas habitaciones a ambos lados sin ventanas, admitiendo la luz estrictamente en la entrada de sus caminos y los reflejos de los suelos cementados en los mosaicos de vidrio.
Las tres salas que conforman los baños romanos incluyen una apoditerium o vestuario, un tepidarium o sala templada y un caldarium o sala caliente, junto con una cámara abovedada para la leña de la vivienda. Estas habitaciones están situadas al este de la entrada principal de ella. Ahí hay un túnel abovedado y otro es un cruce abovedado. El tercero contiene una cúpula. La sala principal no es muy grande, consta de 3 naves abovedadas. Entre las primeras de su tipo, de 14 metros de largo y 11 metros de ancho. Una puerta en la pared occidental conduce a un complejo que tiene incorporado un baño. Se alimenta de agua de lluvia que se almacenaba en una cisterna subterránea. Al este del caldarium hay un pasillo de túnel abovedado que se extiende en un espacio cerrado rectangular que queda al descubierto. Arquitectónicamente, las características más impresionantes de Qusayr Amra es su sistema de bóvedas, específicamente en el uso de arcos transversales. La incidencia de estas características demuestra una fuerte influencia oriental, ya que no existen ejemplos occidentales conocidos de estos arcos por lo menos hasta el final del siglo XI. Qusayr Amra es famosa por los frescos ricamente pintados que decoran cada una de las habitaciones. Estas pinturas representan una variedad de temas, incluyendo escenas de caza, actividad deportiva, imágenes mitológicas y representaciones astronómicas. Por ejemplo, la pintura en la cúpula del caldarium son signos del zodíaco junto con las ilustraciones de las constelaciones principales que se encuentran en el hemisferio norte. Esta representación es de importancia monumental, ya que es el primer ejemplo conocido de una representación estelar en una superficie no plana, semicircular. Otro grupo igualmente importante de los frescos se encuentra en la sala de audiencias. En el ábside, como la cámara del trono, hay una pintura que conmemora a un dignatario árabe, posiblemente representando al califa. Está sentado bajo un dosel de tela rodeado de pájaros y monstruos. Esta imagen se comunica con la parte sur de la muralla oeste. Hay otra representación con 6 figuras vestidas espléndidamente, 3 de las cuales se encuentran en el primer plano a su derecha, con los brazos extendidos, y otras 3 situadas detrás de ellos. A través de las paredes se pueden ver manadas de antílopes, perros y cazadores en persecución. El principal palacio de Qusayr Amra es solo una estructura de un sitio más grande. A principios de la década de 1970, la misión arqueológica española excavó la zona y descubrió los restos del patio de un castillo más pequeño a 300 metros al noroeste. Además, la misión reveló los vestigios de una torre y un complejo hidráulico compuesto de un pozo, noria y cisterna. Qusayr Amra parece haber sido abandonado poco después de la muerte de Al-Walid en el 744 después de Cristo. En la década, los revolucionarios abasíes barrían a los omeyas del poder, afirmando devolver la dignidad a un califato asfaltado por los impios y los hambrientos de poder. Hagamos lo que hagamos de Al-Walid, Qusayr Amra ofrece una instantánea de lo que una civilización está haciendo. Es la meditación sobre un cóctel ecléctico de ingredientes griegos, romanos, persas, paganos y cristianos, que se mezclan para producir la primer cultura cortesana del Islam. Qasr al-Halabat está situado a 60 kilómetros al este de Amán y es quizás uno de los sitios más representativos e importantes para entender los cambios sociopolíticos y culturales que tuvieron lugar en el período de transición de la antigüedad a la Edad Media y que dieron a luz a la cultura islámica. Es también uno de los más grandes castillos omeyas del desierto. Fue construido durante el siglo III
y luego reconstruido en los siglos IV y VIII. El edificio principal es de 44 metros de lado a lado, con 4 torres grandes en las esquinas rectangulares. Originalmente, tenían 3 pisos de altura con troneras estrechas. La esquina noroeste del castillo incorpora una fortaleza más pequeña y antigua que consiste en un patio central y cisterna rodeada de habitaciones. Nos encontramos con el primer edificio en el camino desde el centro de visitantes. Es una mezquita adyacente rectangular que contiene inscripciones fechadas estilísticamente del primer siglo de la era islámica, entre mediados de la séptima y la mitad del siglo VIII. Un baño pequeño pero elegante de la pequeña casa omeya, ahora conocido como Aman al-Sarraj, fue construido a unos 2 kilómetros al este del castillo y estaba decorado de manera similar en fino mármol, mosaicos y yeso pintado. Mientras que solo una huella de capa de piedras de la estructura agrícola sigue en pie hoy en día, 3 secciones de la pared de la mezquita, entre ellos el mihrab en el muro sur, se mantienen intactos. El palacio principal está construido con basalto negro y piedra caliza y tiene una planta cuadrada con torres en cada esquina. Las enormes estaturas de las principales estructuras se han mejorado aún más con mosaicos decorativos que representan una gran variedad de animales, frescos y esculturas de estuco con detalles altamente elaborados. El lugar quedó completamente restaurado. Al oeste del castillo, los omeyas construyeron, o reformaron al menos, 5 cisternas y un gran depósito de agua. Contenía un recinto amurallado agrícola que medía de 270 por 220 metros, dividido sucesivamente por paredes interiores en parcelas rectangulares menores con compuertas, canales de agua construidos en piedras y cuencas. El fin era tener un sistema elaborado para atrapar las lluvias escasas en invierno y utilizar el agua para el riego en primavera y verano. Guiados por el plan existente, incorporaron una mezquita que se encuentra a 15 metros desde el sureste de la estructura principal. Hay un sistema de agua complicado, incluyendo 5 cisternas y un depósito de agua bastante grande y una casa de baños. Por otra parte, situada al oeste del palacio, se mantiene una estructura cerrada. Probablemente fue utilizada para fines agrícolas como el cultivo de olivos y o de vides. Originalmente, Al-Halabad era una pequeña fortaleza romana construida para proteger a la Vía Nova Trajana, la calzada romana que se extiende desde Bosra o Aqaba, que fue establecida desde el 106 después de Cristo. Esta fortaleza fue parte del Limes Arabiscus. En el siglo IV de nuestra era, fue ampliada y transformada en una fortaleza con 4 torres en las esquinas, probablemente bajo Diocleciano. Al parecer, fue gravemente dañada en el terremoto del año 551 después de Cristo, siendo transformado posteriormente en forma radical en un convento y un palacio. Fue para muchos en la calzada romana una fortaleza. La Vía Nova Trajana era una ruta que conectaba Damasco a Aqaba a través de Petra y Amán. Sin embargo, en el siglo VIII, el omeya Hisham ibn Abd al-Malik ordenó que fueran demolidas las estructuras romanas para reconstruir este sitio militar y su territorio vecino se convertiría en una de las más grandes de todos los complejos omeyas del desierto. Las excavaciones y limpieza del interior del castillo descubrieron un total de 146 inscripciones en griego, así como otros 2 en nabateo y 1 en safaitic. Todos estaban grabados en piedras de basalto cortadas regularmente. Las piedras con inscripciones griegas pertenecen a un decreto emitido por el emperador bizantino Anastasio, que reinó durante el 491 al 518 después de Cristo, por la reorganización administrativa y económica de la provincia de Arabia. Estas piedras con inscripciones fueron aparentemente traídas de un asentamiento cercano, posiblemente de al-Himad, y reutilizadas como material de construcción durante la reconstrucción del castillo omeya.
Los equipos arqueológicos han realizado una amplia labor aquí en los últimos años, limpiando escombros, poniendo orden en el lugar y renovando las estructuras claves. Es una casa de baños omeya ubicada en Jordania, a unos 2 kilómetros al este del Qasr al-Halabad. Es uno de los edificios omeyas en Jordania conocidos colectivamente como el Castillo del Desierto. Hammam as-Sarraj está vinculado a Qasr al-Halabad y fue construido en el siglo VIII, cuando el Qasr fue reconstruido por los omeyas. Fue utilizado como un complejo de baños y pabellón de caza. Su plano tiene 3 elementos principales: la sala de audiencias, el complejo de baños y las estructuras hidráulicas. Su mampostería tiene un bonito acabado y sus cursos están estrechamente unidos. El salón de audiencias está techado con un túnel de 3 bóvedas apoyadas en la pared lateral y 2 arcos transversales intermedios. En la esquina noreste de esta sala hay una fuente que recibía el agua de un tanque elevado. El baño, propiamente dicho, consta de 3 habitaciones correspondientes a los cuartos fríos, cálidos y calientes. La alcoba de la sala de audiencias conduce a 2 habitaciones laterales pequeñas. Cada una incorpora 3 ventanas estrechas. Al lugar de los baños se puede ingresar por una puerta en la esquina norte de la sala. Esto conduce primero al vestuario por la derecha y se puede entrar a la sala climatizada. Justo enfrente de la entrada de otro pasillo se va a una pequeña bahía. El caldarium se accede por el lado noreste de la sala climatizada e incluye 2 nichos semicirculares, cada uno con una ventana central que flanquea la principal zona abovedada. La cúpula en sí está laqueada con cemento de color rosa en su exterior, con unos soportes exquisitos cubiertos en su interior. Además, se puntúa con 8 aberturas redondas. Todavía se pueden ver los restos. Una vez estuvo decorado con mármol, mosaicos y frescos. Estos atributos de Hammam as-Sarraj están hoy en proceso de restauración. El sistema de agua consiste en un pozo, un tanque giratorio para que el animal pudiera elevar el agua. También, cerca están los restos de una antigua mezquita otomana. Este monumento sufrió graves daños en la década de 1950 cuando al edificio le robaron las piedras. Afortunadamente, desde entonces, ha sido muy bien restaurado y hoy se pueden ver muchos elementos de este complejo. Este castillo Shaw se encuentra a solo 35 kilómetros al norte de la fabulosa ciudad nabatea de Petra. Está a 228 kilómetros al sur de Amán. Fue construido estratégicamente en 1115 por Baldwin I de Jerusalén en la cima de una montaña cónica rocosa, para controlar las carreteras del este de Jordania, las rutas comerciales árabes que unen Egipto, la península arábiga, el Mar Rojo hasta el Levant y la agricultura de esta tierra fértil y bien regada. Está rodeado por tierras relativamente fértiles y 2 cisternas que fueron talladas en la montaña, con una larga y empinada escalera que conduce las aguas dentro de la misma colina. Solía ser llamada Le Crac de Montreal o Castillo Montreal por los cruzados. A pesar de que nunca ha sido completamente excavado, se sabe que había un conjunto de 3 paredes que permanecen parcialmente. Las torres y los muros están decorados con inscripciones talladas que datan de renovaciones mamelucas del siglo XIV, pero el interior aún sigue en ruinas. Cerca de la portería hay un pozo con más de 350 escalones resbaladizos espiralados, excavados en la roca que descienden peligrosamente a un muelle. A medida que se sube a la entrada, se ven algunos pozos a la izquierda. Poco después de pasar, ustedes verán la iglesia reconstruida, uno de los 2 en el castillo, abajo a la izquierda.
Tienen un ábside elegante con el apoyo de nichos más pequeños. La sala que conduce hacia el oeste era el baptisterio. En la pared norte hay rastro de los canales de agua que vienen desde arriba. Si retomamos el camino principal y giramos a la izquierda, después de pasar bajo los arcos, hay una puerta que conduce al extenso mercado. Giramos a la izquierda y descendemos 375 escalones hacia un pasadizo secreto increíble que lleva a un manantial subterráneo. Finalmente vemos la superficie a través de una escalera exterior del castillo, junto a la carretera hacia la ciudad de Jubac. En el extremo norte del castillo hay una torre semicircular con 4 saeteras. Los oscuros escalones exteriores conducen a la cárcel. Si quieres ver inscripciones Quranisin, debes ir a la esquina noroeste del castillo. Posiblemente datan de la época de Saladino. Están tallados en la parte externa de la torre del homenaje en escritura cúfica. Siguiendo al sur, a lo largo del perímetro oriental, pasarán por la entrada a la corte de Balduino I, que en parte ha sido reconstruida. El tribunal fue utilizado más adelante como una escuela mameluca. Siguiendo hacia el sur, atravesamos a la derecha a unos baños. A la izquierda hay una reconstrucción mameluca de la torre de vigilancia. Justo después de la torre está la segunda iglesia. En una habitación a la izquierda de la entrada se puede ver en la pared, por encima de una puerta, un degradado tallado de una cruz cruzada. En la iglesia propiamente dicha, los arcos se han reconstruido. Debajo de la iglesia están las catacumbas que contienen tabletas islámicas, esculturas cristianas, grandes rocas esféricas utilizadas en catapultas y lo que llaman el trono más simple de Saladino. Desde las catacumbas, el camino conduce de nuevo a la puerta. Este castillo está situado en Kerak, 90 kilómetros al sur de Amán. Usted puede ver el foso y puente levadizo que se hicieron para proteger de los invasores. Mientras que el castillo se remonta al siglo XII, Kerak ha sido una fortaleza desde los tiempos bíblicos. Estas estatuas de dioses nabatianos todavía están allí. Esta flor roseta representa la vida después de la muerte. Los cruzados construyeron este gran castillo en 1161 y se convirtió en la residencia del señor de Transjordania. La entrada original con rocas lisas nos dice lo hermoso que debe haber sido este castillo. Se enriquecieron gracias a los ingresos fiscales. Ustedes pueden ver cómo molían los granos. Esto es una prensa de vino. El jugo de uva fluía hacia abajo a través del canal que sería recogido y se utilizaría para hacer vino. Aquí hay un gran horno donde se hornaba pan. Ellos construyeron esta iglesia y en el sótano todavía se puede ver el lugar del bautismo. Después de soportar varios asedios a principios de 1170, Kerak pasó al dominio de Reinaldo de Chatillon, un señor que se hizo conocido por su temeridad y barbarie. Él quería que lanzaran a los presos en esta mazmorra. Me pregunto detrás de estos escritos grabados, ¿cuántas historias tristes habrá? Anteriormente, esto no era una mazmorra. Solía ser una tumba y un templo real. De todas formas, rompiendo todos los tratados, Reinald comenzó a saquear a las caravanas de los comerciantes y peregrinos que iban a la Meca. Atacó el Hijaz, la patria del origen del Islam. Allanó los puertos árabes en el Mar Rojo, amenazando incluso la propia Meca. Saladino, el gobernante de Siria y Egipto, reaccionó con rapidez. Tomó la ciudad de Kerak por la fuerza y la quemó, y estuvo a punto también de asaltar el castillo. Los tiempos de robar en paz a las enormes caravanas en 1177 por Reinald provocaron represalias rápidas de Saladino, quien atacó el reino cruzado y lo terminó derrotando. Saladino perdonó a la mayoría de los cautivos, excepto a Reinald, a quien él mismo ejecutó.
El castillo es de 125 metros de ancho en el extremo norte, 220 metros de largo y 40 metros de ancho en el extremo sur, donde un estrecho valle, profundizado por una zanja, separa a la colina más alta y adyacente. Este lugar una vez fue el lugar favorito de la artillería de Saladino. Ustedes pueden ver el Camino del Rey, que solía ser la principal ruta de las caravanas. A lo largo del castillo, oscuro y de forma tosca, es fácil distinguir a la mampostería cruzada de los bloques finamente elaborados de piedra caliza. Son más ligeros y más suaves, y estos se utilizaban en los trabajos árabes. Los árabes elaboraron un sistema de recolección de agua de lluvia. El agua fluía desde el techo a través de estos canales y se almacenaba en estos enormes y profundos depósitos de agua. Este fue el método muy útil para ahorrar agua durante un posible asedio. Aquí se erigió esta mezquita. En ella se educaba a la gente. Solían tener talleres regulares donde se enseñaban habilidades como la fabricación del vidrio, bicarbonato y otras habilidades similares. Durante un tiempo, Kerak se convirtió en capital del entero reino mameluco. Imagínese lo difícil que era para los guardias el observar cada movimiento de los invasores desde estas torres de vigilancia. Fue durante estos asedios que Kerak pasó a ser el primer objetivo de la artillería moderna en el Medio Oriente, como Salih Ismail, que usaba cañones y pólvora. Pueden ver cómo volaron a este lugar con dinamita, ya que los rebeldes se escondían aquí. En los últimos tiempos, se utilizaba el palacio mameluco dentro del castillo como prisión. Originalmente, este castillo era de 7 pisos. Ahora vemos solamente 3 o 4. Un corto viaje al noroeste de Jerash, a través de un camino de bosque de pinos y olivos, nos conduce camino a la ciudad medieval de Ajlun. Aquí se encuentra el castillo de Ajlun, construido en el siglo XII por Is al-Din Saba, comandante y sobrino de Salah ad-Din al-Ayyubi. Un buen ejemplo de la arquitectura árabe y musulmana, sirvió como fortaleza militar y de amortiguamiento para proteger de las invasiones de las fuerzas de los cruzados en Kerak, al sur, y Bisan al oeste. Otro objetivo importante de la fortaleza era proteger el desarrollo y el control de las minas de hierro de Ajlun. Al explorar el castillo, el viajero se enfrenta a un conjunto desconcertante de habitaciones y niveles construidos en diferentes épocas. Después de cruzar el foso y entrar por la puerta principal, se llega a la entrada rectangular más original y antigua de la fortaleza. Se puede subir a través de varios niveles a la azotea. Desde aquí tenemos una vista impresionante de Siria, al norte del Líbano y al oeste de Israel. El castillo hoy está muy bien conservado y es la atracción popular para jordanos y extranjeros. Lo cautivarán las estructuras, torres, galerías y escaleras que forman parte de la ciudad, así como el hermoso paisaje que rodea a las colinas cercanas. El núcleo del castillo original tenía 4 torres en las esquinas. En los gruesos muros verán rendijas en forma de flecha y estaba rodeado por un foso de 16 metros de ancho y 12 a 15 metros de profundidad. Después de la muerte de Osama, el castillo fue ampliado entre el 1214 al 1215 después de Cristo por Aybak ibn Abdullah, gobernador mameluco. Él agregó una nueva torre en la esquina sureste y construyó la puerta. El castillo perdió su importancia militar tras la caída de Kerak ante los ayubis en 1187 después de Cristo. A mediados del siglo XIII después de Cristo, el castillo fue concedido a Yusuf ibn Ayyub, rey de Alepo y Damasco, quien restauró la torre noreste y utilizó el castillo como centro administrativo. En el 1260 después de Cristo, los mongoles destruyeron secciones del castillo, incluyendo sus almenas. Poco después de la victoria de los mamelucos a los mongoles, el sultán Ad-Tahir Baibars restauró el castillo y despejó la fosa. El castillo fue entonces utilizado como almacén de las cosechas y provisiones.
Cuando Is ad-Din Aybak fue nombrado gobernador, renovó el castillo como indica una inscripción encontrada en la torre. Según la leyenda del lugar, justo después de que se terminó este castillo, Usama invitó a un suntuoso banquete a los líderes locales de la Auf Bani. Después de que los jeques habían disfrutado muchísimo, los llevó a sus mazmorras. Después de eso tuvo pequeños problemas de la Auf Bani. Durante el período otomano, un contingente de 50 soldados se estableció dentro del castillo. Durante el primer cuarto del siglo XVII, el príncipe Fakhr ad-Din al-Mani II lo utilizó durante su lucha contra Ahmad ibn Tarbal. Él suministró al castillo con un contingente y lo aprovisionó de provisiones y municiones. La historia del castillo la engrandeció hasta la época otomana, cuando fue utilizado para albergar a una guarnición de las tropas otomanas durante los siglos XVII y XVIII. En sus exploraciones de Oriente Medio, el explorador suizo-alemán Johann Ludwig Burckhardt llegó aquí en 1812, encontrando solo 40 miembros de una familia árabe que vivían dentro de estos muros. Dos destructivos y enormes terremotos golpearon al castillo en el 1837 y 1927. Recientemente, el gobierno de Jordania está en proceso de restauración y consolidación de los muros y reconstruyó el puente sobre el foso. Desde esta altura imponente, todavía se siente como si Khalad al-Rabah, aunque viejo y roto, todavía pudiera mantener a raya a los ejércitos.